Hola a todos, bienvenidos a la clase de física del grado en Ciencias Ambientales de Formación Manuel Pozo. Bien, vamos a resolver el siguiente problema, tipo de examen, de hecho es un examen. Bueno, es un problema de sonido para encuadrarnos un poco en el que estamos y nos dice lo siguiente. Nos dicen que un silenciador reduce la intensidad sonora de una pistola por un factor de 32. Hallar la diferencia en el nivel. Aquí ya tenemos que diferenciar intensidad sonora y nivel sonoro. Nos están hablando de cosas distintas, de la pistola, con y sin el uso del silenciador. Dice, ¿a qué factor de incremento de distancia de la pistola se podría percibir una reducción parecida? Bien, entonces, lo primero que tenemos que ver, bueno, todos sabemos que, obviamente, un sonido, cualquier perturbación en el espacio, la onda, o sea, el sonido es una onda sonora, valga la redundancia, es una onda, perdón, que viaja, una perturbación propagándose en el espacio, y cualquier cosa que nosotros, cualquier perturbación que nosotros hagamos en el mundo mundial, tendremos que inyectarle cierta energía. Esa energía que le estamos inyectando, más o menos, es lo que llamamos intensidad. En realidad, cuando, por ejemplo, nosotros enchufamos un altavoz, y si os fijáis, por detrás de todos los altavoces, vienen los vatios que es capaz de generar. ¿Los vatios de qué? Si yo tengo una fuente sonora que me está generando cierta energía en forma de onda sonora, en vatios de potencia. Os recuerdo que los vatios son julios por segundo, energía por segundo. La energía total que me va a dar el amplificador, pues dependerá del tiempo que yo lo tenga enchufado, ¿vale? Entonces, esta onda sonora, este altavoz, boom, está proyectando, vamos a suponer una situación, por supuesto, ideal, fantástica y maravillosa, de las que no hay en la naturaleza realmente, pero bueno, si en los exámenes. Entonces, aquí lo que este altavoz o esta fuente sonora me estará emitiendo cierta energía por segundo, cierta potencia. ¿Cómo se propaga esa potencia, esa energía en el espacio? Esa energía, vosotros imaginad que tenéis un estanque muy tranquilito en el que tiráis una piedrecita de agua. Las ondas que se forman al tirar esa piedrecita son circulares, son concéntricas. ¿Por qué son concéntricas? Son circulares, tienen forma circular, porque se propagan a través de una superficie. El sonido se propaga a través de todo el espacio, es decir, en vez de 2 dimensiones, como es la superficie del agua, a través de 3. ¿Y qué es un circulillo en 3 dimensiones? Pues una esfera. Entonces, lo que sabemos es que el sonido se propaga a través de una esfera no tan grande, bueno, sí, todo lo grande que queramos. Va a hacer un poquito más pequeña y un poquito más pequeña. Entonces, esa energía que está propagando por segundo se va a propagar, se va a repartir, es decir, la energía que deja la piedra cuando cae en el agua se va repartiendo en forma de olitas concéntricas que conforme más se van alejando, más se van atenuando. Pero en principio, aunque el medio pueda ir absorbiendo un poco la energía, obviamente siempre se pierde energía en los procesos naturales, también se va a atenuar porque se va a diluir. Pues como si yo echo una gota de colorante en un vaso de agua. Al principio el colorante va a ser una gota muy concentrada y conforme se vaya difundiendo esa gota de colorante, por ejemplo, de colorante azul ahí súper concentrado marino, al final me va a caer un vaso, lo echo en un vaso, me va a caer un vaso más bien tirando a celeste más que a marino. No es que se haya perdido colorante, sino que se ha diluido. Con el sonido pasa lo mismo. Digamos que, entre comillas, el sonido se va a diluir a través de toda la superficie de esta esfera de radio R. Entonces, la intensidad la vamos a definir, la intensidad sonora es la potencia sonora partido la superficie en la que se reparte dicha potencia. Al ser una esfera, la superficie de esa esfera, de radio R, va a ser 4pi r cuadrado. Y esto se mide, si la potencia se mide en vatios, pues la intensidad se va a medir en vatios partido metro cuadrado, que es la intensidad de superficie. Y esta es la intensidad. Y el nivel de intensidad
nos mide los famosísimos archiconocidos decibelios. Este nivel de intensidad se define como 10 veces el logaritmo en base 10 de esa intensidad partido una intensidad umbral. Esta intensidad umbral es de 10 elevado a menos 12 vatios partido metro cuadrado. Bien, entonces, yo sé que sin silenciador, la pistola me produce una intensidad I. Y con silenciador me produce una intensidad I' que reduce la intensidad en un factor de 32. Esto es decir, esto es la intensidad sin silenciador partido por 32. Y me piden la diferencia del nivel sonoro. Entonces, la diferencia del nivel sonoro lo que me están pidiendo es el incremento del nivel de intensidad. Es decir, el nivel de intensidad de I menos el nivel de intensidad de I'. Muy bien, pues esto va a ser 10 veces, aplicamos la definición de I partido I sub 0 menos 10 veces partido el logaritmo de I' partido I sub 0. Antes de nada, lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Tengo una resta de logaritmos. Si el 10 está aquí, no pasa nada, es factor común a ambos. Lo único que tengo que hacer es restar los logaritmos. Cuando resto logaritmos, lo que hago es dividir lo que hay dentro de los logaritmos. Es decir, arriba se me va a quedar I partido I sub 0 y abajo I' partido I sub 0. I sub 0 se me va y se me queda 10 veces el logaritmo de la intensidad sin silenciador partido la intensidad con silenciador. Como sé relacionar ambas cosas, pues la voy a relacionar. Sé que la intensidad con silenciador es la intensidad sin silenciador partido por 32. Fijaos, aquí las I se me van y se me queda que esto es 10 veces el logaritmo de 32. Muy bien, pues metemos esto en la calculadora directamente. Os recuerdo que es el logaritmo en base 10, importante, por 10, y esto me reduce el factor en 15 decibelios. Vale, mucho cuidado, aquí es algo en lo que falla a mucha gente le cuesta. Fijaos que la intensidad sonora a secas es algo que me va a decrecer con el cuadrado de la distancia. Y el nivel de intensidad es algo que me depende de un logaritmo. Es decir, que para aumentar 10 decibelios hace falta un factor de 10. Para aumentar 20 decibelios hace falta un factor de 100 en la intensidad. Por cada 10 decibelios es un factor de 10. Por tanto, no es lo mismo aumentar 10 veces la intensidad que aumentar 10 veces el nivel de intensidad sonora. Aumentar 10 veces el nivel de intensidad sonora es una barbaridad. ¿Vale? Bien. Bueno, pues sabemos que esos 15 decibelios es lo que se va a reducir el nivel sonoro de la pistola. Y me dicen, ¿a qué factor de incremento de distancia de la pistola se podría percibir una reducción parecida? Vale, pues en el apartado B lo que quiero es que lo mismo, tengo una I sin silenciador y una I' que es I partido por 32. Y ahora no utilizo el silenciador. Lo que utilizo es simplemente alejarme de la pistola. Es decir, a ver esos 15 decibelios en distancia, ¿en qué se traducen? Muy bien, pues yo sé que la I', por un lado, es la potencia de la pistola partido 4pi r' al cuadrado. Y sé que la I
es igual a la potencia de la pistola partido 4pi r cuadrado. Vale, muy bien. Pues a ver, ¿cómo hacemos esto? Yo puedo comparar las potencias, evidentemente la potencia sonora de la pistola es la misma. Por tanto, el factor 4pi r' al cuadrado por i' es igual a 4pi r cuadrado por i, despejando la p de ambos casos. ¿Vale? Bueno, es una constante. Pues nada, pues 4pi r' al cuadrado por i partido por 32 es igual a 4pi r cuadrado por i. Vamos a quitarnos cosas que me estorban. El 4pi con el 4pi se me va y la i con la i se me va. Muy bien, pues vamos a ver. Entonces lo que nos queda es que r', lo que nos queda es que r' al cuadrado partido por 32 es igual, es igual a r al cuadrado. Entonces, r' al cuadrado es igual a 32 por r cuadrado. Entonces, r' tiene que ser raíz de 32 r. Es decir, si yo el incremento de distancia o la diferencia de distancias, incremento de r, pues será la diferencia entre ambas. ¿Vale? Pero, bueno, es decir, me tendré que ir, no me piden el incremento, me piden el factor. Entonces, el factor de incremento de distancia será de raíz de 32 veces, es decir, 5,65 veces aproximadamente R. Es decir, si yo escucho cierta intensidad a 10 metros, para escuchar lo mismo que escucho con un silenciador me tendría que ir a 50 metros. Si escucho lo que escuche a 50 metros, me tendré que ir a 250 para reducir lo que yo escucho, para reducir el nivel de intensidad, lo mismo que lo reduciría con un silenciador. Entonces, muy importante aquí saber diferenciar entre potencia sonora, intensidad sonora y nivel de intensidad sonora.